noches. Bueno, hemos venido desarrollando nuestras actividades, pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy que es el que ustedes observan en pantalla. Tenemos nuestra planificación sobre la cual nos basemos para realizar nuestro trabajo y despejar las dudas que podamos encontrar en lo que corresponde al desarrollo de esta actividad. Esperando se encuentren bien, pues damos inicio a un tema muy importante que nos trae esta vez la física. Nos habla sobre los resortes cuando se comprimen o giran. Esto según la ley de Hooke. Para ello, pues tenemos planteados nuestros objetivos integradores, los objetivos de aprendizaje y sobre todo tenemos en cuenta pues nuestra destreza con criterio de desempeño que vamos a desarrollar con el fin de que ustedes puedan determinar la solución a este tema. Bien, nuestra destreza a desarrollar pues ustedes la pueden observar, al cual pues vamos a determinar experimentalmente que un objeto sujeto a un resorte realiza un movimiento teórico. A esto le llamamos pues movimiento armónico simple, cuando se estira o se comprime, generando una fuerza elástica dirigida hacia la posición del equilibrio y proporcional a la deformación. Con base a esta destreza, pues tenemos nuestro criterio de evaluación que determina el grado de eficacia en cuanto al comprendimiento de nuestra actividad. Este trabajo pues se basa bajo el nombre de nuestro proyecto que se denomina Avances de la Tecnología, la Ciencia y el Arte a través de las herramientas visuales. Entonces, mis estimados estudiantes, dentro de lo que corresponde esta actividad, pues tenemos a desarrollar nuestras estrategias metodológicas a partir del uso de estas actividades que están en mención. Para esto, continuamos hacia nuestra planificación en donde desarrollamos nuestro tema. Bien, para entender un poco acerca de lo que es la ley de Hooke, entendamos un poquito de quién es ese personaje. Robert Hooke fue un científico inglés considerado uno de los científicos experimentales más importantes de la historia de la ciencia, quien formuló lo que hoy se denomina ley de elasticidad o ley de Hooke, que describe cómo un cuerpo elástico se estira de forma proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él, lo que dio lugar a la invención del resorte helicoidal o muelle. Entonces, teniendo como referencia de quién es el inventor de esta temática muy importante como es el uso de los resortes cuando se comprimen y se estiran, surge una fórmula muy básica y muy importante, la cual nos permite determinar la ecuación del muelle, que es la más general en cuanto a la fórmula desarrollada, pues la misma que nos indica que fuerza es igual a una constante proporcional por el espacio o el espacio que se da el estiramiento del cuerpo. Entonces, para esto se requiere de un elemento muy importante como se denomina el dinamómetro. Ustedes pueden observar claramente en pantalla que es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para calcular el peso de los objetos. Este dinamómetro es tradicional, inventado por Isaac Newton, un gran científico también que ha participado mucho en lo que es el desarrollo de la tecnología y de la ciencia en cuanto a la física y otras ciencias, y se basa su funcionamiento en el estiramiento del resorte, que sigue la ley de elasticidad de Hooke en el rango de la medición. Entonces, teniendo como base esa explicación, pues podemos observar en el esquema las características que encontramos en cuanto a los resortes.
Entonces, para medir un resorte de compresión, pues se necesita saber varias cosas, como por ejemplo, el diámetro del alambre, el diámetro externo, la longitud libre, el número total de espirales. Independientemente del tipo de resorte que estemos utilizando, pues vamos a encontrar la constante que nos indica la fórmula y vamos a determinar pues diferentes aplicaciones de ejercicios o de problemas que podamos encontrarnos en la resolución de estos problemas. Ustedes pueden observar que en el ejemplo 1 plantea un ejercicio en cuanto pronuncia que el muelle de un dinamómetro se alarga 12 centímetros cuando aplicamos sobre él una fuerza de 18 newton. Entonces nos pide calcular el alargamiento del muelle al aplicar una fuerza de 24 newton. Bien, para esto, para poder desarrollar esta actividad, pues escuchemos un poco más una explicación bastante acertada como apoyo en cuanto a lo que estoy indicándoles en cuanto se refiere a este tema muy importante que es los resortes cuando se comprimen y se estiran. Entonces, para esto pues voy a compartirles seguidamente una explicación que ustedes podrán encontrar en el link que está expuesto en la planificación. Estamos por comenzar nuestra clase de física número 8, que es la ley de Hooke, ¿sí? La última clase que vimos las leyes de Newton. Ya habíamos hablado de las fuerzas, ¿cierto? Vimos la fuerza peso, la fuerza normal, vimos la fuerza de tensión, la fuerza de roce. ¿Se acuerdan que escribimos varias fuerzas y vimos cómo analizar los principios de Newton? Que más que tanto cálculo, vimos que las preguntas de la PSU más que nada tienen que ver como un poco más conceptuales. Y nos falta ver la ley de Hooke. La ley de Hooke sigue trabajando con fuerzas, ya eso es súper importante. ¿Sí? Vamos a ver la expresión matemática de esta ley, por qué lleva un cierto signo y lo que es un dinamómetro. ¿Sí? Entonces, primero que todo, la ley de Hooke, ¿cuál es la ley de Hooke? Dice que establece que el alargamiento de un muelle, ¿ya? ¿Por qué se los puse de esta forma y no les puse resorte? Porque por lo general nosotros lo conocemos como resorte, pero en los textos sale como muelle, ¿ya? Dice que el alargamiento de este muelle o de este resorte es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le aplique siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho muelle, ¿sí? Entonces esto es súper importante. Ya, acá estamos hablando de fuerzas elásticas. ¿Qué significa que algo de una deformación elástica? ¿Ya? Pues, miren, acá yo tengo, por ejemplo, un cole. ¿Qué es una deformación elástica? Por ejemplo, similar a esto. Si yo lo estiro, la deformación va a ser proporcional a la fuerza que yo aplique. Entre más fuerza aplique, más se estira, ¿o no? Si yo aplico una fuerza pequeña, miren, esto se estiró o se estira, pero muy poco. Si yo aplico una fuerza grande, esto se estira mucho, ¿ya? Pero esto también tiene un límite. Ya, por eso se llama la deformación elástica, es aquella en donde yo deformo algo, yo dejo de aplicar esa fuerza y vuelve a su forma original, por eso elástico. Imagínense un elástico. Si yo tiro un elástico y lo suelto, vuelve a su forma original. Pero todos los materiales tienen un límite. ¿Qué significa eso? Yo ahora estoy aplicando una fuerza, no la voy a aplicar porque no quiero que pase, pero ¿qué pasa si yo hago esta fuerza muy, muy grande y aumento demasiado la fuerza? Esto se va, ¿ya? Se va a romper. Entonces ahí es donde yo llego al límite ya de esta elasticidad del material. Entonces hay que tener también cuidado con ese, cuando dice, siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho muelle. Porque si yo aplico una fuerza muy grande, puedo ya que esto se rompa y no vuelva a su forma original. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice la ley de Hooke? Me dice que
el alargamiento, o sea, esto que se alarga, es directamente proporcional al módulo de la fuerza, ¿sí? Y lo acabamos de ver, fuerza pequeña no se estira tanto, ¿sí? Pero si yo hago una fuerza grande, el alargamiento también es muy grande, son directamente proporcionales. Los dos aumentan o los dos disminuyen, ¿sí? Veamos la expresión matemática de la ley de Hooke. La ley de Hooke matemáticamente se expresa como menos K por delta X. Vamos a ver qué es cada cosa, ¿ya? Primero que todo, F, ¿sí? Esta F, dice, es el módulo de la fuerza que se aplica sobre el muelle y se mide en Newton, ¿sí? Dice, la fuerza elástica es la restauradora o la que uno aplica. Alguien está preguntando, ¿la fuerza elástica es la restauradora o la que uno aplica? Vamos a explicar ahí que tienen mucha relación una con otra. Súper buena la pregunta al compañero. ¿Por qué? Recuerden, vamos a hacer un paréntesis antes de avanzar un poquito. Nosotros la semana anterior vimos las leyes de Newton y vimos las fuerzas de acción y reacción. ¿Cuáles eran fuerzas de acción y reacción? Supongamos, yo tengo acá encima de mi mano, tengo mi celular, ¿sí? Yo tengo una fuerza, ya hay una fuerza aquí entre estos dos cuerpos, que es la normal, y hay una fuerza también, en realidad la fuerza es, por ejemplo, mano celular, celular mano. Son fuerzas, ya, de igual módulo, pero en sentidos contrarios, ¿ya? Entonces, chicos, sí, las cápsulas de física van, lo que pasa es que yo estoy atrasada, lo tengo que reconocer, pero las cápsulas de física también van. Pero les juro que ya van a salir. Ya, entonces la expresión matemática de la ley de Hooke es que esta fuerza es igual a K por delta X. Ya, entonces esta fuerza es el módulo de la fuerza que se aplica en este muelle. ¿Cuánta fuerza yo aplico para que esto se forme? La K es la constante elástica del muelle, que relaciona fuerza y alargamiento. Se mide en Newton partido en metro. ¿Qué es una constante, ya? ¿O qué es la constante elástica de esto que se está estirando? La constante elástica depende del material, ¿sí? Supongamos, yo tengo un cole acá, ¿sí? Esto tiene una cierta constante, ¿ya? Si tiene una constante muy grande, yo voy a tener que aplicar una fuerza mucho más grande para estirarla. De hecho, por ejemplo, un ejemplo, hay algunos lápices que tienen un resorte chiquitito y que uno le hace una pequeña fuerza y se estiran. Pero hay otros resortes que son mucho más firmes, que yo para estirarlos tengo que aplicar una fuerza mucho mayor. Eso depende de esta constante, ¿ya? Esta constante es aquella que me dice es característica de cada material. ¿Ya? Entonces, para una gran constante va a ser este resorte que me cuesta mucho estirar. Para un material que tenga una pequeña constante, lo más probable es que mi cole tenga una constante muy pequeña porque yo aplico una fuerza pequeña y esto se estira al tiro, ¿sí? El ejemplo que les di, este resorte como del lápiz, que si uno desarma un lápiz, de repente hay un resorte chiquitito que uno lo hace así, pum, y se estira. Pero hay otros resortes muy firmes. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene estos resortes como muy firmes, tiene una constante muy alta. Y este delta de X, siempre esto que sale acá en física, que es como un triangulito, siempre es la variación de algo, ¿sí? ¿Qué significa la variación? Por ejemplo, quiero que se fijen en la imagen. En el primer caso, el resorte está en un estado normal, ya no se está aplicando ninguna fuerza sobre él. En el segundo caso, se estiró y en el tercer caso se comprime. Ya, entonces esa variación tiene que ver con cuánto se deforma. ¿Por qué? Fíjense, inicialmente era así. Ya, si yo le estiro, este va a ser mi delta X. Esto que se estiró, ese va a ser mi delta X, ¿sí? Ahora, los grafitis. Ahora, si yo lo comprimo, ¿cuál va a ser mi delta X? Va a ser este que está aquí, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, este delta X es, desde su punto original, cuánto se estiró o cuánto se comprimió, ese va a ser mi variación. Eso significa, en física, siempre significa variación, ¿ya? En este caso tiene que ver con la variación de la posición del resorte, pero ese triángulo siempre es variación. Por eso acá dice posición final e inicial. ¿Cómo yo podía sacar esa variación? Yo la puedo calcular como la posición final menos la posición inicial. ¿Qué significa eso? Supongamos que al estirarlo esto mide 50 centímetros. Inicialmente medía 40 centímetros. Entonces, final quedó en 50 y inicial eran 40. Por ende, ¿cuánto se estiró?
10 centímetros. Ahí está la variación, ¿ya? Ya, chicos, importante eso. Entonces, nosotros vamos a tener que esta variación, de repente hay algunos ejercicios que lo dan y dice un resorte que se estira 10 centímetros. Ya te están dando al tiro el dato de una. Pero si no, también uno lo puede calcular de esta forma. Como quedó final menos como era el inicial, y ahí yo voy a sacar esa variación ya de la posición. ¿Sí? Entonces, importante, ahora ya sabemos qué es cada cosa, pero lo importante es la ley de Hooke, que tiene que ver con el signo que hay acá. Y yo les voy a mostrar una página, ¿ya? Hay una página en internet que se llama, quiero que se fijen acá. Esperemos un poco, que tengo que hacer algo ahí. ¿Sí? Que se llama, que tiene puros recursos así como didácticos, se llama PET Colorado, ¿ya? Miren. Acá hay un resorte. Acá va a mostrar todas las fuerzas que están presentes, ¿ya? Voy a poner que muestre todo. Entonces, miren, yo puedo poner una constante elástica muy grande. ¿Qué les dije yo cuando hay una constante elástica muy grande? Que va a costar estirar el resorte. Por ende, si va a costar, esta deformación, ya sea por estirar o por contraer, va a ser mucho más pequeño. Y yo voy a aplicar una fuerza. Creo que se fijen en algo. La fuerza que se aplica es la flecha que está en naranja, ¿ya? Yo puse aplicar 100 newton, ¿ya? La fuerza que se aplica, voy a bajar un poco la constante para que se vea el desplazamiento. La línea que está punteada ahí en verde era donde estaba inicialmente el resorte. Una vez que se aplicó esta fuerza aplicada a la flecha naranja, como si alguien estuviera estirando hacia allá, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Se aplicó 100 newton, entonces el resorte se estiró. ¿Cuánto se estiró? Acá me dice, se estiró 0,476 metros. Pero quiero que se fijen en algo. Existe otra fuerza presente acá, que es la que mencionaba nuestro compañero, que es la fuerza restauradora. ¿Sí? ¿Cuál es la fuerza restauradora? Fíjense, yo estoy aplicando una fuerza, pero hay una fuerza restauradora que si yo lo suelto, esto vuelve a su posición original. Y la fuerza restauradora, quiero que se fijen cómo es. Siempre es en sentido contrario a la aplicación de la fuerza, ¿ya? Pero miren el valor, es igual. Es el mismo numerito, pero en sentido contrario. Esto que estoy haciendo yo con mi dedo es la flecha en rojo, ¿ya? Si yo suelto esto, ¿por qué esto vuelve a su posición original? Porque hay una fuerza en sentido contrario que se llama restauradora, ¿sí? Es la fuerza, estas son pares de fuerza, acción y reacción, ya como lo habíamos analizado en las leyes de Newton. Entonces yo estiro esto, lo suelto y hay una... ¿Por qué vuelve a su posición original? Porque existe una fuerza ya de reacción que es en contraria, que se llama fuerza restauradora. Si no existiera esta fuerza, esto no volvería a su posición original, quedaría así como por ejemplo, así como, imagínense que yo lo solté y quedó así, ¿ya? Entonces, es esta fuerza restauradora la que uno calcula en la ley de Newton, en la ley de Hooke. Y sí, la fuerza aplicada y la fuerza restauradora tienen el mismo valor, pero en sentidos contrarios, porque son fuerzas, acción y reacción. Tercera ley de Newton. ¿Sí? Ya, chicos, quiero que se fijen en algo. Vamos a comparar, quiero que comparemos qué pasa si yo tengo, miren, ahí puse una constante elástica muy pequeña, que era el ejemplo que les dije yo, cuando nosotros tenemos un resorte, por ejemplo, el que les dije yo del lápiz, que uno lo estira y como que se estiran súper fácil. Miren, tiene una constante elástica, le puse de muy pequeña, de 100, ¿ya? Y en la que está acá le voy a aumentar la constante elástica, no a 1000, pero para que se note, y vamos a aplicar exactamente la misma fuerza. Quiero que se fijen en algo. Ya, si la constante elástica es muy, muy pequeña, ¿cómo va a ser el deformamiento? O esto que se deforma va a ser muy grande, ¿ya? Por otro lado, si la constante elástica es más grande, lo que se deforma va a ser pequeño. Entonces, ¿qué es importante de mencionar? Lo importante de mencionar es que nosotros ya sabemos que a una gran fuerza aplicada hay una gran deformación,
¿cierto? Esto se deforma mucho si aplico una gran fuerza. O sea que fuerza con esta parte de que se estira o se contrae es directamente proporcional, ¿sí? Pero la constante con la deformación son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que a gran constante, pequeña deformación. A pequeña constante, gran deformación. Eso es súper importante de analizar en la ley de Hooke. Entonces el signo menos que tiene la fórmula tiene que ver con que esta fuerza elástica, que es lo que uno calcula en la ley de Hooke, o esta fuerza restauradora, es aquella que apunta en sentido contrario a la fuerza aplicada. Como apunta en sentido contrario, es que se pone un signo menos, ¿ya? Por eso es el signo menos. No quiere decir que la constante K sea negativa, no, una constante no puede ser negativa, una constante siempre toma un valor positivo. El signo menos tiene que ver con que tenemos una fuerza restauradora que apunta en sentido contrario y que la podemos ver aquí en este applet, ¿sí? Entonces, fíjense, entre más yo aumento la constante elástica, más pequeña es la deformación. Yo voy disminuyo la constante elástica y mayor va a ser la deformación. Acá arriba dejé la constante elástica más pequeña, ¿sí? Entonces, chicos, esta página que es PET Colorado tiene muchos de estos como para que ustedes puedan interactuar. No solamente de la ley de Hooke, tiene de sí, deformación del resorte. Tiene otras muchas, por ejemplo, tiene de las leyes de Newton y de otros muchos temas que nosotros hemos visto en física, así que sería súper bueno que ustedes se puedan meter a la página y buscar algunos, porque de repente, así como jugando, ustedes pueden entenderlo mucho mejor. Entonces, el signo de la ley de Hooke ya lo habíamos dicho, que por el principio de acción y de reacción, al ejercer una fuerza sobre el resorte para deformarlo, este ejercerá una fuerza de igual magnitud, pero de sentido contrario a esa fuerza que lo deforma, y por ende, contrario al sentido en el cual se deforma el resorte. Y es por eso este signo negativo. Esta fuerza, conocida como fuerza restitución elástica, tenderá a hacer que el resorte vuelva a su longitud natural. ¿Sí? Ya. Entonces, lo mismo que vimos en el applet, fíjense, en todos los casos, ¿por qué era el signo negativo? Porque esta fuerza elástica, que es lo que uno calcula en la ley de Hooke, siempre es en sentido contrario, ¿ya? Siempre es en sentido contrario a la fuerza que uno aplica para esta deformación. Y también es opuesta a la deformación. Fíjense en algo. Fíjense en este caso, si en este resorte, que esta es la posición original, ¿ya? Si yo aplico, esta es la fuerza que se aplica ya para deformar, y la fuerza elástica es la que está en verde. Si yo la aplico hacia allá, esta deformación va a ser en ese mismo sentido, fíjense, esa flechita apunta hacia allá, y el sentido de la deformación también es en ese sentido. Por ende, la fuerza elástica es contraria tanto a la deformación como a la fuerza aplicada. Acá es exactamente lo mismo. Y acá exactamente lo mismo. En todos los casos es igual. La única diferencia es que en cada caso se fue aplicando una fuerza cada vez más grande. ¿Ya? Pero creo que se fijen que las flechas son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que el numeritos son iguales. Solamente que en sentidos contrarios. Es por eso que es ese signo negativo, ¿ya? Para que no piense que es la constante la que es negativa. No, la constante nunca va a ser negativa. Tiene que ver con esta fuerza que va de reacción, que va en sentido contrario. Bien, entonces mis estimados estudiantes, tenemos claramente la explicación en lo que corresponde a nuestra actividad. Les dejo el link para que ustedes puedan ingresar directamente a observar el video, y con base en ello, pues en la siguiente clase estableceremos pues sus hipótesis en cuanto a la temática tratada. Ha sido un gusto poderles compartir esta información y nos vemos en una próxima sesión.